Hola a todos y a todas, les damos la más cordial bienvenida a este pequeño curso de creación de ambientes multisensoriales y vamos a iniciar retomando un poco el objetivo del mismo, que es brindar herramientas teórico-metodológicas para el diseño y la creación de ambientes multisensoriales que faciliten los aprendizajes en contextos educativos formales y no formales, específicamente en casa. Para ello, pues vamos a iniciar con el tema de neurodesarrollo y educación. Muchos de ustedes se han de preguntar qué es neurodesarrollo, muchos de ustedes quizás ya lo sepan. El neurodesarrollo es ese proceso de crecimiento y maduración de nuestro sistema nervioso. ¿Por qué es importante relacionarlo con la educación? Pues resulta ser que hay muchos profesionales que trabajamos en el área educativa y que se nos olvida que la única constante, la única cosa certera que tenemos en la educación es el cuerpo del niño. Y conocer cómo está constituido el cuerpo del niño, específicamente el sistema nervioso, nos va a permitir que los procesos educativos fluyan, que los procesos cognitivos fluyan de manera positiva para que el niño aprenda y tenga una experiencia significativa, bonita, padre en su escuela. Y es por eso lo importante que tenemos para hacerlo. Parte de la dinámica que vamos a manejar, tenemos mucho material audiovisual y es entonces que les voy a pedir que hagan una pequeña pausa en este momento y en la sección donde está incrustado este video hay otros más. Les voy a pedir que vean el video que hice cómo funciona tu cerebro. Ya una vez que lo vean regresan a ver este video y prosiguen con sus clases. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa de este video, observamos, analizamos el otro y seguimos. Muy bien, ahora que ya realizaron la pequeña pausa y vieron ese video, se preguntarán cosas como el de, pues, qué maravilla del cerebro, cómo es que están estas interrelaciones entre las estructuras y el ambiente, y son las que vamos a ir viendo y retomando poco a poco. Para ello necesitamos empezar a manejar algunos conceptos importantes, y es muy necesario ver las bases neuroanatómicas. No se asusten, la verdad es que muchos maestros, muchas personas profesionales inclusive no les agradan las neurociencias porque no lo han hecho aprender de una manera mala. La única manera de aprenderlo es usándolo y que sepan en realidad los beneficios que tiene que lo conozcan. Entonces, para hablar de neurodesarrollo tenemos que hablar del sistema nervioso. En todo este curso se va a hablar acerca del sistema nervioso de los niños y pues tenemos que conocer las divisiones que tienen. El sistema nervioso se divide en central y periférico. Todo esto que vemos aquí en el cuerpo humano es el sistema nervioso y solamente la médula y el cerebro o el encéfalo es el sistema nervioso central. Todo lo demás es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico tiene una función que es la de conectar. Conecta todo lo que llega a nuestro cuerpo, a nuestros órganos, con el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central tiene una función principal que es procesar la información. Entonces uno conecta y manda información, el otro la procesa y la manda de regreso para dar instrucciones a todos los órganos, los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo. De manera más específica y centrándonos en el cerebro, pues podemos encontrar otra división en la cual está dividido en lóbulos, que estos reciben su nombre debido al pedacito de cráneo donde están dentro del cráneo mismo. Entonces encontramos los lóbulos que están en el área parietal, que son estos de aquí, esta zona. Están los lóbulos temporales, que son estos de acá. Está el lóbulo occipital, que es este que está aquí en color morado. Y están los lóbulos frontales, que es toda esta parte de aquí, que aquí está en varios colores porque tiene muchas subdivisiones. Todo eso lo vamos a llamar corteza. Bueno, recibe el nombre de corteza, es la corteza cerebral. Ahí es donde se le asocian los procesos más complejos del cerebro, como los procesos cognitivos con los que usted maestra trabaja, con los que usted maestro se esfuerza día a día para consolidar sus contenidos académicos. También el cerebro se divide en hemisferios. Si ustedes se fijan aquí está el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. ¿Por qué izquierdo acá y derecho acá? Porque partimos de que los ojos es donde están viendo hacia el frente. Entonces si nosotros nos colocamos en la misma posición que estos ojos y este cerebro, pues nuestro lado izquierdo sería este y nuestro lado derecho sería este otro. Si lo viéramos de enfrente, pues sería el lado contrario. Esta parte de acá es el cerebelo, aquí se alcanza a ver el tallo cerebral. Todo este montón de cositas que están aquí se le conoce como sistema límbico y es el que se le asocian las emociones. Todo nuestro cerebro trabaja en equipo. Si nosotros lo dividimos en miles de millones de partes, es para entenderlo y comprenderlo mejor. Aunque ustedes conozcan esta definición de sistema nervioso central, periférico
y esta definición grande es más que suficiente para que ustedes puedan ir impregnándose en los contenidos más específicos que vamos a ver en este taller. Es entonces que les decía que el sistema nervioso trabaja en equipo, pero ese equipo lleva un orden. Resulta ser que hablar de maduración del sistema nervioso es hablar de un principio que se llama caudocefálico o caudocéfalo. Quizás algunos de ustedes ya conocen el otro principio que es el cefalocaudal, que quiere decir que es de arriba hacia abajo, y próximo distal, que es de adentro hacia afuera, pero eso es para hablar de otras cosas, es para hablar acerca del desarrollo motor y otros elementos. Hablando específicamente de la maduración del sistema nervioso, hablamos que es de abajo hacia arriba. Por eso es que nosotros cuando nacemos somos muy indefensos, nuestros movimientos son muy primitivos, porque se integran, eso quiere decir que se unen, que se juntan para mandar la información a un nivel muy básico. Cuando hablamos de que el bebé es recién nacido, pues hablamos de que los movimientos son muy primitivos, se dan muchos reflejos osteotendinosos o de estiramiento que se integran a nivel de la médula cerebral, que aquí está representada en amarillo, un pequeño fragmento. Y luego de ahí sigue lo que viene siendo el tallo cerebral. Es donde se empiezan a dar los primeros elementos de los movimientos como son los reflejos primitivos y el arrastre, que son patrones un poquito más elaborados. Luego sigue madurando el cerebro del niño, vamos avanzando, tenemos cerebro medio, aquí ya es donde aparece el gateo, y aquí en este dibujo, en este esquema está todo iluminado, pero en realidad en la corteza es cuando podemos identificar reacciones de enderezamiento, reacciones de equilibrio primario, y recuerden que todo está en equipo, pero cuando empezamos a ver algunas funciones muy específicas, sabemos que esas zonas del cerebro, estos jefes de estos equipos, ya están tomando control. Y más adelante vamos a comprender cómo es que funcionan estos equipos. ¿Por qué es importante conocer cómo funcionan? Porque maestro, si tú conoces cuál es el jefe que está al mando con el niño con los que trabajes, tú sabes qué estímulos le gustan a ese jefe y por ende las cosas van a fluir mejor. El jefe va a estar más contento y el cerebro y el aprendizaje del niño se hacen más fluidos. Pasa que muchas veces nosotros les ponemos actividades que están muy por encima de lo que el jefe necesita y entonces el niño se distrae, el niño no aprende, las cosas se bloquean y empiezan a surgir muchos problemas. Hablando específicamente de la corteza cerebral, que es con lo que, repito, trabajamos nosotros, son los procesos cognitivos, con esto no quiere decir que ustedes no puedan trabajar con los jefes que están en zonas y en núcleos más abajo. De hecho, es lo ideal que ustedes comprendan que, por ejemplo, hablar de estimulación sensorial es hablar de estimular el tallo cerebral. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ir profundizando en este curso, porque es importante empezar a trabajar, maestro, de abajo para arriba y no de arriba para abajo como normalmente nos han hecho ver en la escuela que nosotros fuimos a estudiar, a trabajar. Entonces vemos que va siguiendo un patrón, es una tendencia, no es un que forzosamente a los 12 meses se active, sino es el promedio en que la mayoría de los niños se van activando. Y si se fijan, tenemos ciertos periodos, desde recién nacido, 3 meses, 7 meses, 12, 18 meses, 3 años, 6 años. Muchos trastornos se empiezan a diagnosticar formalmente a partir de los 6-7 años, porque partimos que a partir de esas fechas los niños ya no se debe tanto a cuestiones de madurez, sino ya más a una cuestión de un verdadero trastorno, un verdadero problema. Es entonces que yo los invitaría a que si trabajan con niños menores de 6 o 7 años, seamos muy prudentes con lo que hacemos en cuanto a las etiquetas que usamos y sobre todo que sepan que están en un proceso de maduración y si debes de estimularlos de manera correcta y apropiada. Muchas veces tu maestro no cuidas el tiempo de tus clases y eso sobreactiva, le pone mucho trabajo al jefe que está trabajando en ese momento y entonces el niño truena y empieza a tener conductas como morder o algunas otras conductas agresivas, empieza a tener periodos de desesperación, de inatención, el aprendizaje se bloquea y parece ser que tú como maestro no entiendes qué es lo que le pasa. Si tú le explicas y le has dicho 1000 veces y las 1000 veces pareciera ser que le entra por un oído y le sale por el otro, como coloquialmente se dice, es porque maestro no estamos usando los canales adecuados y le estamos poniendo actividades o muy por encima o muy por debajo de lo que este niño, tu alumno, te puede dar a ti en ese momento. Bien, entonces hablar de este proceso de crecimiento y maduración tenemos que hablar forzosamente de algo que se llama plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral pues es una capacidad que tiene el cerebro de transformarse, como si fuera plastilina, así tal cual. La plasticidad cerebral se va transformando a lo largo del tiempo. Entre más pequeño es el ser humano, es más la plasticidad y entre más grande la plasticidad disminuye. Mucho cuidado maestro, esto no quiere decir que de grande el niño o la niña no pueda
aprender más, sino que va a ser más complicado. Y bueno, antes que nada una disculpa porque me he estado refiriendo mucho a los maestros. También hay papás o mamás aquí inscritos en el taller, una disculpa. Me gustaría que usáramos el término maestro porque muchas veces, sobre todo en tiempos actuales, nosotros terminamos siendo maestros, tutores de nuestros propios hijos dentro de los procesos de aprendizaje. Con esto, pues yo los invitaría a que no los dejen huérfanos porque en realidad para eso tienen sus maestros en la escuela y que ustedes sepan dividir como este rol entre lo que es ser papá, entre lo que es ser mamá, pero que sepan que ustedes van a guiar. Entonces me gustaría que usemos ese término maestro para incluir tanto a padres, madres de familia y a los maestros de profesión, a los profesores. Entonces voy a pedirles que hagamos otra pausa y que veamos el video que está aquí en la plataforma que tiene como nombre movimiento y plasticidad. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa, checan el video y regresamos para estar en contexto. Muy bien, ahora que ya hicieron esa pequeña pausa y vieron el video, ¿qué les pareció? Es muy interesante conocer cómo un niño que aparentemente tiene todo en su contra y que muchos profesionistas, inclusive perdón, del área de la salud, del área médica, dan por perdido su caso, pues resulta ser que es maravilloso lo que podemos lograr cuando nos lo proponemos. Todo esto es gracias a la plasticidad del cerebro. Entonces, maestro, maestra, papá, mamá, nunca te rindas. Si bien puedes tener un alumno muy difícil, muy complicado, si bien tu hijo pudiera tener un diagnóstico muy complejo o bien saber que va a estar muy difícil, nunca es imposible. Yo sí, a mí siempre me ha gustado comentar a los papás que el cielo es el límite. Entonces, el cerebro tiene el potencial si nosotros aprovechamos algo que se llama periodos sensibles. Entonces, un periodo sensible pues es un momento en el desarrollo en el que determinada cualidad o función psíquica, también físicas, se encuentran en mejores condiciones para su surgimiento y manifestación que en cualquier otro momento de este desarrollo. Yo le llamo también a estos periodos sensibles como un periodo donde la tierra, por poner una metáfora del cerebro del niño, está muy bien abonada. Y semilla que tú le pongas al cerebro del niño, esa tierra va a permitir que crezca muy bien. Entonces, esa semillita de las conductas apropiadas, esa semillita de las tablas de multiplicar, esa semillita de la lectoescritura, va a poder fluir mejor si se trabaja en el periodo sensible correspondiente. Por desgracia, muchos programas están completamente desfasados y por desgracia los programas están bien hechos, pero están mal aplicados. Pasa mucho, hablando de lectoescritura, que les queremos pedir a los niños de preescolar que lean y que escriban saliendo del preescolar. Esto en términos de neurodesarrollo no es que sea imposible, pero trae más problemas que beneficios. Claro que el niño lo puede hacer con la correcta instrucción, pero ¿a qué precio? Sacrificamos muchas otras cosas con tal de que el niño lea y escriba en preescolar. Y ustedes nada más vean las estadísticas a nivel nacional e internacional y tenemos que nuestros niños en México no pueden leer ni comprender al 100 lo que les estamos presentando. Entonces, una invitación es a que conozcamos cuáles son los periodos sensibles, que los aprovechemos y que le demos su tiempo. Por ahí hay un libro que tiene un nombre que a mí me gusta mucho que se llama Edades y Prioridades y es precisamente esta perspectiva del neurodesarrollo y sensorial que nos va a permitir abrir una ventana más. Entonces, cuando estos periodos sensibles no son aprovechados, pues es muy complejo, es muy complicado el lograr que el niño pueda desarrollar o consolidar dicha función. No es imposible, pero sí es muy muy complicado y de hecho muchos estudios actuales nos dicen que tenemos líneas de no retorno. Si un niño, por ejemplo, no ha estado expuesto a los estímulos del lenguaje hasta los 9 años, prácticamente es imposible que éste hable. Para eso me gustaría que hagamos otra pausa y vean el video que dice Mi gran cerebro, la niña salvaje. Aquí tuve un pequeño error de dedo, vamos a hacer un ajuste, pero les voy